Generar un cambio durante una crisis medioambiental con 22 años, imposible. Detener la contaminación de las aguas en Chile mientras estudias, imposible. Pero el doctor Juan Matos, profesor de la Universidad Autónoma, apoyó la investigación de Antonia Castro, una estudiante de 5º año de Química y Farmacia. Investigaron durante un año creando fotocatalizadores para depurar los residuos del agua contaminada, resultados que fueron presentados en la Conferencia Mundial del Carbono de México. Parece imposible, pero entre lo imposible y lo posible hay una investigación. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Cambiar la medicina moderna a los 25 años, imposible. Evitar la amputación del pie diabético mientras estudias una carrera, imposible. Pero el doctor Gino Corsini, profesor de la Universidad Autónoma, creyó en Lucas Marambio, un estudiante de 6º año de medicina, y tras meses de investigación, crearon Herbact, el primer dispositivo médico que está en fase de prueba que podría evitar la amputación del pie diabético de millones de personas en el mundo. Parece imposible, pero entre lo imposible y lo posible hay una investigación. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Muy buenos días, soy Josefina Stavrakopoulos, periodista y conductora de Radio Duna, y les doy la bienvenida a este conversatorio Ranking Internacional de Universidades, el avance de las instituciones chilenas 2023. Una iniciativa de La Tercera y Educa LT que va a profundizar en la relevancia nacional y también internacional de participar en las principales mediciones de calidad y relevancia de casas de estudios chilenas en el mundo. Les recordamos que esta transmisión se puede ver a través de nuestras plataformas digitales, latercera.com y educalt.com. Conocer el prestigio nacional y la presencia internacional de las diferentes casas chilenas es motivo de interés tanto para alumnos de nivel de pregrado como para profesionales que están buscando perfeccionarse en su vida profesional en el campo del posgrado. Y de esta manera, la participación de casas de estudio en las principales mediciones internacionales como el Ranking QS, el D, el Shanghai Ranking o la medición CIMAGO son hoy elementos que sirven para conocer, por ejemplo, los avances que han tenido instituciones chilenas en el escenario global. El Ranking Internacional de Universidades, el avance de las instituciones chilenas 2023, es el nombre entonces de este conversatorio que cuenta con la colaboración de la Universidad Autónoma de Chile. Para dar inicio a esta mesa de conversación y profundizar sobre este relevante tema, hoy tenemos 3 interesantes invitados. Bárbara Manríquez, que está con nosotros acá, experta en educación de pivote, futura Master in Public Administration de Harvard y ex jefa de gabinete del Ministerio de Educación. También está con nosotros Iván Suazo, vicerrector de investigación y doctorados de la Universidad Autónoma de Chile, y Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica de Chile. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Josefina. Bueno, estimados invitados, invitadas, por supuesto, les recuerdo que esta idea es tratar de entablar una conversación. Entonces, tienen la posibilidad de comentar brevemente una vez que el otro participante haya terminado su alocución. Partamos con Bárbara. La percepción de la calidad en el mercado laboral asocia a cada plantel universitario chileno la calidad de sus académicos, de sus alumnos, el nivel de investigación de las instituciones chilenas. Son algunos de los elementos que son súper relevantes a la hora de ingresar a una casa de estudio. Entonces, ¿qué relevancia tienen hoy estos rankings que mencionábamos anteriormente o algunas mediciones internacionales para los estudiantes y también para los profesionales que están buscando especializarse en alguna área? Bueno, en primer lugar, creo que me parece bastante positiva la aparición de instituciones chilenas en estos rankings internacionales. De todas maneras, son un sello de prestigio, no solo para la institución, sino también para el sistema de educación superior del país. Pero, sin embargo, creo que hay que considerar que nuestro país tiene 56 universidades y hoy en día solamente cerca de 25 son las que aparecen en el ranking QS. En el ranking de Shanghai, por ejemplo, o en el ranking de Times Higher Education son aún menos las que aparecen. Entonces creo que como indicador para todos los estudiantes de nuestro país pueden tener un alcance más bien limitado. Sin embargo, en nuestro país sí tenemos ciertos indicadores que pueden ser usados por los estudiantes que tienen que elegir institución de educación superior, como por ejemplo es la acreditación, que es nuestro sistema nacional para indicar la calidad, o también indicadores, por ejemplo, la empleabilidad o los ingresos promedios de cada carrera en cada institución. Entonces, en resumen, creo que si bien es positivo, el alcance para los estudiantes locales podría ser más bien limitado. ¿Y de qué manera un ranking internacional como el QS o el D que mencionábamos anteriormente pueden contribuir a la calidad educativa de las instituciones chilenas, pero a nivel mundial? Yo creo que a nivel mundial el aporte de este tipo de rankings y de la aparición de nuestras instituciones de educación superior tiene que ver con un posicionamiento regional. Creo que han sido bastante
relevantes a la hora de posicionar instituciones como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Santiago y otras instituciones como líderes en la región, y eso por supuesto nos ayuda a atraer no solo estudiantes de intercambio, sino profesionales que buscan especializarse, profesionales extranjeros. Me ha tocado conocer profesionales de América Latina que vienen a Chile precisamente por su posicionamiento dentro de la región latinoamericana. O sea, tiene un impacto finalmente. Así es, por supuesto, en la atracción de talento de otras partes. Iván, Marco, si ustedes quieren complementar, pueden hacerlo. Bueno. Sigamos. Iván, vamos contigo. En una de las últimas mediciones del ranking D, la Universidad Autónoma ocupaba el 4º puesto entre las mejores casas de estudios del país y se posicionaba entre el puesto 801 y el 1000 a nivel global. ¿De qué manera estos rankings que estábamos hablando, rankings internacionales como el D, posicionan a nivel nacional e internacional a una universidad como la Autónoma, que no solo tiene presencia en Santiago, sino que también tiene presencia, por ejemplo, en Talca y en Temuco? Bueno, es muy buena la pregunta y continuando un poco lo que decía Bárbara, los rankings son una forma de medir que tienen su fortaleza y debilidades. Yo comparto con que Chile tiene un sistema de aseguramiento de la calidad muy robusto, con información relevante, procedente de sí, es cierto, el dato de empleabilidad, un dato muy robusto que está disponible. Pero estos rankings te dan otra mirada. Por ejemplo, el ranking Times Higher Education, que es el que tú mencionas, es un ranking que se realiza globalmente, es decir, se miden con la misma metodología todas las instituciones relevantes en el mundo que cumplen con determinados puntos de corte. Y cuando se analiza, por ejemplo, la calidad de una institución, se le preguntan a personas en el mundo y también en América Latina, ¿cierto?, cuáles consideran que son las mejores instituciones, ¿cierto?, en materia de educación, en materia de investigación. Y lo que dice estos rankings y la aparición de instituciones chilenas en estos rankings es que el sistema de educación superior en general está muy bien valorado desde el extranjero, ¿cierto? Y por supuesto, el que la Universidad Autónoma esté presente y esté en buena posición refuerza eso, ¿cierto? La percepción que los sistemas, especialmente externos, tienen de las instituciones chilenas. En términos de la utilidad en la gestión, o sea, ¿para qué sirve que los rankings nos sitúen en una buena posición? Yo creo que es un indicador que nos ayuda a ir poniendo los énfasis, en ir mirando cuáles son los aspectos que el entorno valora a la hora de analizar una institución. Claro, y también puede ser que te sirva para visibilizar la universidad a nivel internacional. Efectivamente, los rankings globales como como QS, como Times Higher Education, son rankings que tienen un impacto global. Y cuando un estudiante extranjero o un par en otra institución, cuando yo voy a Brasil o voy a la India recientemente, las formas que tengo yo para identificar cuáles son mis pares, ¿cierto? No son los medios locales que tienen una validez local, sino que son los rankings globales. Esos son mis indicadores generales para decir, estas son las instituciones con las que puedo relacionarme, estas son mis instituciones pares. O sea, ese podría ser el impacto que tiene finalmente Así es. pertenecer a este tipo de ranking para las universidades. Marco, sigamos contigo. La Universidad Católica destaca en distintas áreas de las mediciones internacionales, entre ellas estoy viendo el ranking D y el QS. Una de ellas en el campo de los negocios a través de sus MBA. ¿Qué tan relevante considera usted que las mediciones como el QS posicionan a instituciones como la Universidad Católica dentro de las mejores materias de administración y negocio? Sí, yo estoy de acuerdo que los rankings son relevantes. Es difícil saber cuánto porque hay tantos elementos que posicionan, que relacionan, de acuerdo al punto de identificar pares, y de hecho estos rankings nos abren puertas para convenios, así que está esa utilidad. Ahora, ¿cuánto? Es difícil decir, son tantos elementos
que contribuyen a la calidad de una institución tan compleja como una universidad. Pero las señales que da, los mensajes que nos comunica desde la sociedad, que a veces nos pasa en todas las universidades que vivimos nuestro propio mundo, y es bueno que de vez en cuando nos digan esto es lo que se está valorando, y nosotros escuchamos eso con mucho cuidado, estamos siempre muy claros cuál es nuestra debilidad y siempre tratando de perseguirlo. Así que sin duda el impacto que tiene esto en nuestro quehacer es importante. ¿Y cómo influye, por ejemplo, estar posicionado en este tipo de ranking para la llegada de alumnos extranjeros a los planteles nacionales? Yo creo que influye. Ahora, en nuestro caso, no conozco todos los casos, en nuestro caso a nosotros siempre nos parece insuficiente. Ya. Estamos Son más lejos. exigentes. ¿Ah? Son más exigentes. No, digo insuficiente en el sentido de la gente que llega. Perfecto. A eso me refiero. Chile está lejos y nuestros programas, digo los del UC, insisto, no estoy tan claro el resto del sistema, nos gustaría tener más gente de afuera, por lo menos en el MBA nosotros identificamos eso, nos identificaron los rankings, eso como nuestra máxima debilidad. Porque claro, nos comparan con Estados Unidos y Europa, donde la llegada de extranjeros es de otra magnitud, de otra escala, pero nosotros tomamos el desafío y estamos haciendo cosas para aumentar ese impacto regional. Iván, eso desde la Universidad Josefina, Autónoma. mira, yo tengo, nosotros miramos las cosas al revés. Ya. En realidad, nosotros entendemos que Chile está muy lejos, que un estudiante de Estados Unidos venga a estudiar a Chile es muy improbable, ¿cierto? O un europeo que venga a estudiar a Chile también es muy improbable. Lo que nosotros valoramos de los rankings y del posicionamiento que le otorgan al sistema universitario en general es la posibilidad que nos da de que nuestros egresados tengan mayor probabilidad de ser captados globalmente. Es decir, un egresado de una institución nacional que está bien ubicada en los rankings tiene mejor posibilidad de instalarse globalmente, de encontrar trabajo en países más desarrollados. Y eso yo creo que es bueno. También nos sirve para encontrar contrapartes de movilidad. Cuando queremos que nuestros estudiantes hagan estancia en el extranjero, nuestros estudiantes de doctorado, por ejemplo, nos pasa mucho. Lo primero que tenemos que presentar es, esta es nuestra universidad, este es nuestro posicionamiento en los rankings y este es nuestro interés que nuestros estudiantes se relacionen con sus pares en distintas partes del mundo. Más que atraerlos hacia acá, que probablemente, como tú decías, estamos demasiado lejos como para Que ellos salgan. para ser una opción. Bárbara, ¿y tú cómo lo ves? Porque tú también estudias afuera. Estás estudiando en Harvard. Así es. Bueno, de todas maneras creo que el posicionamiento de la universidad de la cual yo egresé, que fue la Universidad de Chile, fue uno de los factores determinantes entre muchos otros para lograr la admisión en la Universidad de Harvard. Y claro, efectivamente la experiencia es totalmente distinta. O sea, yo estoy en una clase hoy que es prácticamente totalmente internacional. Mis compañeros de Estados Unidos son cerca del 10% de la clase, el resto viene de todas partes del mundo. Y sería increíble que nuestro país pueda avanzar también en esa línea, quizás también a internacionalizar más sus aulas, porque la experiencia educativa es totalmente distinta y como profesional yo me voy a sentir mucho más íntegra una vez que pueda terminar mi máster. Bárbara, y me imagino que igual es complicado también cuando uno viene de Chile, la idiosincrasia en otro país y establecerse en Harvard. ¿Cómo es al final esa experiencia? La experiencia, porque es igual súper importante establecerse en una universidad de ese nivel y después cuando uno sale, tener la capacidad de tener ese grado, también te va a ayudar mucho en tu vida profesional y en lo que tú te estás desempeñando ahora. Tú ahora estás como experta en educación. Sabes mucho de eso, estuviste en el Ministerio de Educación, te manejas en ese rubro y claro, estar en una universidad de ese prestigio también te da un peso diferente en ese sentido, ¿no? A ver, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, la experiencia para mí ha sido demasiado buena, ha sido increíble. Efectivamente, la adaptación en un inicio no es tan fácil. Yo
vengo de un colegio público, o sea, no tuve inglés. Claro, y en ese sentido, de ese poder nivel. adaptarte. Exacto, o sea, fue todo un desafío, pero en cuanto a lo académico, yo siento que mi preparación de pregrado fue más que suficiente y me ha permitido desenvolverme de una forma óptima. Me he sentido perfectamente bien en el ámbito académico y los desafíos han venido mucho más por el lado quizás del idioma y de la adaptación a un país que es totalmente distinto, que es nuevo y lejos de mi familia y de mis amigos. Me imagino. Bueno, les recordamos que esta mesa está siendo transmitida a través de latercera.com y en educalt.com. Sigamos, Iván. La pandemia, iniciada a fines del año 2019, ya todos sabemos lo que implicó, obligó a las instituciones a incorporar nuevas formas de educación. Lo que abrió la posibilidad también a cientos de estudiantes chilenos perfeccionarse a través de Internet, por ejemplo. Y no solo eso, también permitió que profesionales de otras latitudes llegaran a Chile a través de esta modalidad remota. Entonces había como un acceso mucho más dinámico. Bajo este escenario, ¿qué importancia tiene para las universidades chilenas seguir avanzando en este tipo de mediciones de calidad académica, empleabilidad, investigación, considerando que hoy un profesional de cualquier parte del mundo puede perfeccionarse en educación a distancia? Ahora, claro, hubo un boom probablemente entre el 2019 y 2020, pero esto igual se sigue implementando. Bueno, la pandemia ayudó, bueno, generó muchas externalidades negativas, ¿cierto? Pero aceleró algunos procesos. Ya. En nuestro caso, nosotros desarrollamos, impulsados por la pandemia, un modelo que llamamos Autónoma Global. Ya. Autónoma Global es un programa de internacionalización de la universidad, de sus académicos, de sus estudiantes, que tiene como objetivo el visibilizar la universidad, conectar a la universidad con universidades en el mundo, y establecimos contactos permanentes con universidades en América Latina, en Europa, en Norteamérica. ¿En qué consistía esto? Consistía primero en que estudiantes nuestros estaban expuestos a cursos con profesores de universidades extranjeras, ¿cierto? A través de modalidad online eso se sistematizó, ¿cierto? Y se incorporó a las asignaturas, de manera tal que un estudiante de kinesiología tenía un curso dictado por un profesor de la Universidad de Ohio, por ejemplo, que lo hacía en inglés, ¿cierto? Que le da una mirada mucho más abierta, ¿cierto? De lo que estaba pasando en su disciplina. Y eso se replicó en muchas especialidades, se replicó también en los niveles de posgrado, ¿cierto? Avanzamos también cuando nos dimos cuenta que esto era posible, ¿cierto? Avanzamos en las modalidades de doble grado, ¿cierto? Y tenemos también entonces tanto programas de posgrado como algunos programas en pregrado que se están cursando con universidades en Portugal, por ejemplo. Tenemos cursos ya que nuestros profesores están dictando en universidades portuguesas o en universidades de América Latina. Entonces, estamos generando un ecosistema más global, ¿cierto? Y eso, yo diría, fue una de las ganancias de la pandemia. Se aceleró gracias a la necesidad de responder a la virtualidad, ¿cierto? Y a las oportunidades que está ofrecida. Marcos, Bárbara, ¿y ustedes cómo lo ven? Implementar la virtualidad en la educación. Cualquiera, Marco. Para nosotros sí ha sido un gran shock en muchos aspectos, en general positivo. Esta idea de atraer más alumnos tiene un formato híbrido, o sea, algo presencial, pero bastante remoto también. Así que esta pandemia que, como ustedes dicen, hizo explotar esto, a nosotros nos importó mucho, y conectándolo con los rankings, claro, nos hace visible. Entonces, bajó el costo de venirse, entre comillas, a Chile, porque uno puede hacerlo de manera híbrida, y ya estamos nosotros preparados tecnológicamente para entregar una clase remota de alta calidad. Así que
muy relevante esto, un gran cambio, malo muchas cosas, pero en esto fue positivo. Y la universidad igual se tuvieron que adaptar bastante para poder brindar estas clases remotas, me imagino. Sí, las universidades, muchos profesores que tenían un rechazo, hemos tenido que aprender los alumnos. En fin, como todo cambio tecnológico tiene que venir acompañado por un cambio cultural, y en este caso la pandemia nos obligó, así que así lo hicimos. Bárbara. Bueno, a mí me parece que la pandemia fue un impulso tal vez forzoso, pero positivo de la incorporación de las tecnologías en educación, que mientras se mantengan ciertos cuidados y estándares de calidad, me parece que sería muy beneficioso para los sistemas, no solo en Chile, sino en el mundo, mantener. Y también como anticipación como a nuevas contingencias que puedan venir. O sea, hoy también nos estamos enfrentando a ChatGPT, que es un tremendo desafío para los sistemas educativos del mundo. Así que a mí me parece muy positivo cualquier avance que puede permitir incorporar las tecnologías al sistema educativo. Iván, ¿cuánto consideras tú que han avanzado las universidades como la Universidad Autónoma en poner énfasis en seguir mejorando los indicadores que analizan consultoras detrás de los principales rankings de las universidades del mundo? A ver, yo creo que cuál más, cuál menos, todas las universidades o los que nos dedicamos a la gestión universitaria estamos observando los rankings y estamos realizando acciones para mejorar en algunos indicadores que nos parezcan coherentes con nuestra misión y visión de lo que queremos de nuestras organizaciones. Yo creo que los rankings no son un fin. Los rankings son un instrumento, ¿cierto?, que nos ayuda a objetivizar, ¿cierto? Ese creo que es el principal valor. Yo puedo compararme con otra universidad en determinados indicadores con una medición externa a través de los rankings. Entonces yo creo que las universidades en general lo estamos usando como instrumentos de gestión. Pero como decía Bárbara al principio, nuestro principal mecanismo de aseguramiento de la calidad está dado por nuestro sistema robusto de aseguramiento de la calidad con la CNA, con la superintendencia y con los distintos actores del sistema que lo autorregulan. Los rankings, creo yo que tienen perfiles distintos. Además, hay rankings que están más centrados en la percepción de tanto empleadores como académicos y público en general, percepción de calidad, y otros están más centrados en los indicadores objetivos, ¿cierto? Los que a nosotros nos interesa mejorar la percepción, ¿cierto? A la institución nos interesa mejorar cómo nos perciben los empleadores, por ejemplo. Pero también nos interesa mejorar los indicadores objetivos, ¿cierto?, en aquellos ámbitos en que están alineados con nuestra misión institucional. Les recuerdo que este conversatorio está siendo transmitido por latercera.com y educalt.com. Marco, sigamos contigo como director de MBA de la Universidad Católica. Reputación académica, reputación del empleador, empleabilidad, lo que estábamos hablando antes, red internacional de investigación, capacidad de investigación de las universidades, son algunos de los indicadores que están evaluando el ranking QS, por ejemplo. Así es. Y una de las mediciones académicas más relevantes del mundo. Ahora, ¿de qué manera las instituciones y los programas de universidades se preparan anualmente durante el año para poder mantener la categoría e idealmente seguir escalando en posiciones en este tipo de ranking mundiales que estábamos hablando? A ver, yo no diría que nos preparamos, en eso coincido con Iván, esto es un termómetro, no estamos trabajando para el termómetro. Eso es distinto de decir que es bueno el termómetro y que estamos... Que sirve como herramienta. Es una herramienta, no un fin. El fin es la calidad como cada institución y su misión la entiende, y ciertamente trabajamos muy duro para lograr esa calidad en las dimensiones justamente que tú dices. Prepararnos no, usualmente nos llega formularios que nosotros los llenamos, son muy objetivos, y en general los rankings que nos gustan son los que toman información de manera externa. El autorreporte siempre es algo muy peligroso, entre comillas, es mínimo en el caso de esos rankings.
así que la información es objetiva, externa. Por lo tanto, te diría que si bien nos preparamos mucho para nuestro objetivo, el ranking propiamente tal no es algo que nos quite tanto tiempo. Y innovar, por ejemplo, en mallas curriculares o herramientas de formación profesional, ¿pueden influir en el posicionamiento que busca una universidad en este tipo de ranking? ¿Pueden influir esos cambios que uno puede hacer? Yo creo que puede, pero de una manera me parece indirecta, porque los rankings miden, como tú mencionabas, red de investigación, influencia en la sociedad, calidad de los estudiantes, etcétera. Mide cuestiones que son muy gruesas, que son consecuencias de muchos elementos, entre otros la calidad de la educación, la innovación académica, como tú mencionas, pero me parece que no la incidencia de ese tipo de innovación, que por lo demás tiene efectos de mediano plazo, hay que ir construyendo estas cosas, yo creo que ese efecto es más bien menor. Antes mencionábamos la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tan complejo es innovar o hay espacio para innovar en este tipo de tecnología, considerando inteligencia artificial u otro tipo similar? Mira, hay ciertas aplicaciones que muy probablemente nos van a interesar, las estamos estudiando. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede leer el perfil de un alumno y hacer proyecciones. Nos preocupan las proyecciones que son preocupantes, que el alumno abandone, que tenga problemas. Eso está desarrollándose. Nosotros en la Católica todavía no lo tenemos, lo estamos mirando. Y son cosas difíciles, son cosas que nosotros tenemos que estudiar, trabajar. Nuestra universidad es bien cuidadosa en las cosas que hace, a veces lenta, porque, bueno, así es Por seguridad también. Sí, somos así, tenemos cosas buenas y malas, y en esto quizá no somos los que primero hacemos las cosas, las trabajamos, las estudiamos y estamos en eso. Iván, ¿y en la autónoma? La misma pregunta. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una disrupción tecnológica que está comenzando, pero que va a transformar totalmente la forma en que nos relacionamos en la sociedad y en la educación, sin duda. En la Autónoma estamos muy interesados en esto. Yo te cuento que nuestro Centro de Comunicación de las Ciencias desarrolló un programa que se llama Alejandría IA, termina con IA, y es un programa que lo que busca es instalar los conceptos de inteligencia artificial, divulgar y formar también a nuestros estudiantes y a nuestros profesores para el uso responsable de la inteligencia artificial. Entendemos que esta es una tecnología que está disponible y que tiene una característica que es que la hace mucho más disruptiva, que tú te puedes comunicar con ella en lenguaje natural. Y eso te evita los intermediarios técnicos. Es decir, yo no necesito ser programador para poder desarrollar y aprovechar una tecnología que está cada día más disponible. Y a través de este programa Alejandría nosotros estamos formando a nuestros estudiantes, a nuestros académicos también, porque nos interesa que lo usen, que lo entiendan, pero que lo usen responsablemente, que entiendan los componentes de riesgo, de seguridad de datos, ¿cierto? Los componentes éticos del uso de la inteligencia artificial. Estamos desarrollando herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, tutores virtuales. La herramienta de inteligencia artificial puede eventualmente... yo soy doctor en morfología, esa es mi especialidad. ¿Ya? Y creamos un piloto para estudiantes de medicina, donde un avatar virtual tiene todos los contenidos, sabe todo lo que tiene que saber un profesor de morfología, ¿sí? Y está entrenado para ser el tutor de los estudiantes y prepararlos para los exámenes. Entonces los estudiantes pueden interactuar con el tutor y recibir respuesta y retroalimentación, ¿cierto? Esto es un apoyo. Pero la gracia que tiene es que esto es individual, es para cada estudiante, preguntas distintas, formas de interactuar distintas. El tutor virtual
con inteligencia artificial entiende las formas de aprendizaje que tienen las personas, ¿cierto? Los ritmos de aprendizaje y va adaptándose. Esa yo creo que es la principal disrupción en materia de educación. Es un Muy cambio, interesante. Cambio importante también. Sí. Bárbara, estaba viendo, en el mundo existen cerca de 20.000 universidades con docencia e investigación reconocida. Por eso asegura el propio Consejo de Rectores de las Universidades Españolas que pertenecer al top 200 del ranking como el QS, el DE, el Shanghai, es estar en el 1% de las mejores casas de estudio del mundo. Y complementan que estar entre las 1.000 primeras universidades es pertenecer al 5% de las mejores instituciones del planeta. Ahora, ¿qué tan complejo y qué tan costoso para las universidades chilenas, las locales, en especial aquellas que tienen presencia regional, formar parte de este grupo selecto de universidades a nivel global? Bueno, a mí me parece que es un desafío bastante grande. Por ejemplo, en el ranking QS, solamente la Universidad de Chile y la Católica logran posicionarse dentro de las primeras 200. Y solo en ese ranking, en el ranking de Shanghái y en el ranking Times Higher Education, no alcanzan a estar en ese porcentaje, están en el 5%. Y de hecho son menos de 10 universidades chilenas las que figuran en ese porcentaje en esos dos últimos rankings. Entonces me parece que es un desafío tremendo, sobre todo para quienes tú mencionabas que son las universidades que tienen presencia regional. O sea, esto también hay que ponerlo en contexto del financiamiento al que acceden las universidades. Hoy en nuestro país hay muchas inequidades en el acceso a financiamiento público. Por ejemplo, el aporte promedio que el Estado realiza por estudiante a las universidades en Chile es de cerca de 2 millones de pesos por persona, per cápita. La Universidad de Chile accede a 4.7 millones de pesos promedio y la Católica 3 millones promedio, pero el promedio total del sistema es mucho más bajo. Entonces, si ya para esas instituciones que tienen quizá un acceso más privilegiado a recursos es un desafío, imaginémonos el resto, como las que reciben menos, es mucho, mucho más desafiante. También creo que nuestro sistema ha puesto ciertos obstáculos para poder alcanzar quizás esos lugares más prestigiosos. Y me refiero principalmente a obstáculos a la investigación. Por ejemplo, hoy con la política de gratuidad, los aranceles de la educación superior están regulados. Y eso, por supuesto, que pone un tope a los recursos a los que pueden acceder las instituciones de educación superior y, por lo tanto, a la investigación o a la contratación de profesores con doctorados. Entonces, creo que nuestro sistema tiene mucho como sistema en su conjunto por mejorar para ayudar a que nuestras instituciones logren avanzar en los rankings. O sea, me imagino que es importante que el Estado también ayude con más recursos o aumente sus recursos para poder potenciar las investigaciones, sobre todo también en casas de estudios regionales. Por supuesto, y creo que hay una oportunidad en primer lugar, obviamente en algún momento pensar en aumentar los recursos. Nosotros estamos por debajo del nivel de inversión en investigación y desarrollo de la OCDE, pero también para pensar en el sistema actual que tenemos y la forma como se asignan los recursos actualmente. O sea, hoy tenemos ciertas instituciones que por criterios históricos acceden a fondos basales del Estado que por supuesto las habilitan para poder investigar y contratar profesores más calificados, pero por otro lado, tenemos instituciones privadas que fueron creadas después de 1980 y que no tienen la opción de acceder a tantos recursos a los aportes basales. Hoy esas instituciones, que son incluso las que han crecido más en investigación en el último tiempo, cerca de 300% de aumento en papers citables, solamente pueden acceder a cerca del 10% de los fondos concursables del Estado para investigación. Entonces, creo que hay una tremenda oportunidad para pensar en cómo el Estado está financiando a las instituciones y cómo se puede mejorar para hacer el sistema más competitivo y para que las instituciones tengan más opciones de mejorar sus indicadores. ¿Y de qué manera los rankings académicos incentivan a las instituciones de educación superior a mejorar sus procesos? Procesos de, por ejemplo, fomentar la investigación, de crear nuevas redes con empresas para impulsar la empleabilidad, que también es súper importante. Me imagino que también eso se está viendo. Bueno, como también se mencionó anteriormente, también creo que estos rankings son una herramienta más dentro de distintos indicadores que son importantes para la toma de decisiones de los estudiantes y también para el sistema de aseguramiento de la calidad chileno. Creo que quizás el ranking en sí mismo, estos rankings de los que estamos hablando internacionales, no son el principal motor, pero sí la acreditación nacional y
Y también el afán por atraer estudiantes. Al final lo que quieren las instituciones es ser más competitivas, atraer más estudiantes, y eso me parece que genera los incentivos necesarios para mejorar los indicadores, por ejemplo, de empleabilidad, de ingreso y a la larga para generar mejores profesionales. A propósito de eso, y hablemos de MBA, Marcos. En los programas de MBA destacan por el aporte y nuevas herramientas que entregan principalmente a los profesionales que aspiran a cargo directivo o mejorar, por ejemplo, sus cargos en gestión de organizaciones. Estas habilidades en la actualidad requieren ser complementadas probablemente con nuevos conocimientos como la sustentabilidad, la gobernanza, mayor probidad. Ahora, ¿de qué manera estos rankings internacionales han ido recogiendo estos nuevos indicadores como la sustentabilidad o los criterios ASG dentro de estas mediciones? Sí, sí, los recogen. Fíjate que, por ejemplo, el tema de diversidad es uno de los elementos que consideran, no todo, naturalmente. Nosotros lo tomamos en serio. De hecho, hace 10 años no hacemos un cambio de currículum y lo vamos a hacer ahora, y el principal cambio es incluir un mínimo en estos temas para que todos nuestros alumnos estén formados en estos conceptos de sostenibilidad. Ahora, si eso lo hicimos por el ranking, probablemente no, porque de nuevo es muy indirecta la medición, lo estamos haciendo porque queremos ser influyentes y eso sí lo mide el ranking. Entonces, estas cosas están relacionadas, pero no diría que lo hicimos por el termómetro. Aunque nos guste el termómetro, no lo hicimos por eso, pero reconozco la importancia y estamos trabajando en eso. ¿Y de qué manera las instituciones chilenas han tenido que ir adaptándose a los nuevos escenarios globales? Esto a fin de considerarse referentes en la región, como es el caso del MBA en Chile, en donde poco a poco estoy viendo las universidades como la Católica, la Chile, la Adolfo Ibáñez y la propia Universidad Autónoma han ido avanzando en esta materia, en esta área. Sí, de ser influyente en la región. Claro. Nosotros tenemos que abordar problemáticas que tengan que ver con el desarrollo de nuestros países. De hecho, mide el ranking nuestra influencia, y nuestra influencia tiene que ver con cómo incidimos en las empresas, las políticas públicas, especialmente en problemas que son comunes para la región, que tiene que ver con el desarrollo, con la inclusión, con los temas medioambientales que en nuestro continente, en nuestro subcontinente son tan relevantes. Y nosotros, de una manera natural, no te diría de manera planificada, de manera natural nos vamos concentrando en estas verticales que son relevantes para la región, y eso nos hace aumentar nuestra influencia. Iván, ¿y en la Autónoma cómo lo ven? Bueno, un poco consistente con lo que hemos dicho. Los rankings nos ayudan a ir viendo cómo evoluciona el entorno, cómo nos mira el entorno, cómo nos están percibiendo los empleadores y la sociedad. Los rankings actualmente efectivamente han incorporado elementos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y eso también te empuja a mirar lo que estamos haciendo para alinear nuestro quehacer a los ODS. Y eso es muy relevante. Pero yo, si tú me permites, yo me quisiera referir un poco a lo que decía Bárbara. Yo comparto plenamente en que tenemos un sistema que tiene buenos resultados en los rankings internacionales, que tiene muchas potencialidades, que tiene muy buenos investigadores e investigadoras, tiene buenos índices en el mundo. O sea, el número de universidades que tenemos que rankean bien a nivel internacional es proporcionalmente mucho mayor que el que existe en Brasil o en México, por ejemplo, que tienen muchas más universidades, pero mucho menos visibles en los rankings internacionales. Y eso es relevante. Sin embargo, tenemos una alta inequidad en el sistema. Como decía Bárbara, la cancha no está pareja. Universidades como la Universidad Autónoma de Chile, en este momento nosotros nos situamos dentro de las 10 universidades con mayor productividad científica.
pero no estamos dentro de las que más reciben recursos para apoyar la investigación de nuestros investigadores e investigadoras. No obstante, ser la universidad que más estudiantes tiene en gratuidad. Y como decía Bárbara, la política de gratuidad se ocupa de financiar el costo de referencia del pregrado. Es decir, el modelo de financiamiento para el desarrollo integral de las instituciones es complejo y no está suficientemente afinado. Y si queremos que más instituciones impacten a nivel global, nosotros necesitamos remirar esto y remirar la forma en que se accede a los recursos del Estado. El criterio debe ser la calidad. Las buenas instituciones deben recibir más recursos que las instituciones que tienen indicadores de calidad que sean inferiores. Eso debiera ser una norma básica, pero en nuestro sistema de educación superior no es así. Y eso es una distorsión que yo creo que impacta en las potencialidades que tiene Chile, que son muchas. A propósito de la producción científica que mencionaba Iván, Bárbara, quería ir contigo porque existen diferentes rankings con focos distintos, por supuesto. Algunos, claro, miden la producción científica, algunos miden la calidad académica, la empleabilidad, la reputación. Y acá, bajo este escenario, los estudiantes chilenos o internacionales se enfrentan a un mismo dilema, que es cómo uno interpreta estos rankings. Por supuesto. Creo que los rankings son importantes en la medida que actúan como señalización. Y podría tomarse como algo general, como señalización de prestigio, de investigación, de calidad de la investigación, etc. Pero me parece relevante que los estudiantes, a la hora de tomar su decisión y de querer interpretar estos rankings, piensen en las propias trayectorias que ellos quieren seguir y qué es lo que a ellos les sirve como futuros profesionales. En ese sentido, por ejemplo, el ranking QS permite desagregar el puntaje promedio en los distintos indicadores y permite ver el ranking para cada uno de esos ítems que componen el ranking total. Entonces, quizás, si un estudiante no está tan interesado, por ejemplo, en seguir una carrera académica o una carrera ligada a la investigación y está más bien interesado en cómo esas instituciones están siendo percibidas por los empleadores, podría ir y ver específicamente ese indicador para ver cuál es el posicionamiento de las instituciones en ese ítem específico. Entonces, me parece que acá lo importante es que los jóvenes, a la hora de tomar la información, piensen también en qué es lo que a ellos les interesa como profesionales, qué es lo que ellos quieren seguir, e ir a buscar información específica acorde a esas necesidades. ¿Y de qué manera la participación de una institución de educación superior chilena ayuda a los estudiantes a orientar sus preferencias formativas o perfilar lo que ellos quieren para el futuro, por ejemplo? Bueno, me parece importante este punto porque en la evidencia, la información con la que cuentan los estudiantes a la hora de tomar sus decisiones educativas tiene un impacto súper grande. O sea, la información a la hora de tomar la decisión, por ejemplo, de a cuál carrera ingresar o a cuál institución, probablemente va a tener un impacto a lo largo de toda su vida, de toda su carrera profesional, de toda su vida. Por lo tanto, creo que es súper importante que ellos cuenten con esa información relevante, que sea amigable para que la puedan entender, que sea clara y que sea comparable. Por lo tanto, creo que quizás un ranking en específico no va a ser tan determinante para los estudiantes, pero sí la información en su conjunto creo que podría ser 100% determinante en su futuro. Y este punto ya lo conversamos con Marco y Iván, pero quería saber tu perspectiva, Bárbara, en cuanto a los recursos que invierte el Estado en materia, no sé, de investigación, en ese tipo de ámbitos. ¿Qué te parece? Bueno, como te decía anteriormente, nuestro país está por debajo de los niveles de inversión promedio de la OCDE. Por supuesto, la OCDE es un grupo de países que es más rico que nuestro país, pero de todas maneras es importante poder avanzar y usarlos de referente como para el futuro. Y nuevamente, creo que nuestro país tiene una gran oportunidad de avanzar en equidad, en financiamiento de la educación superior. ¿Para qué? Para que las instituciones puedan competir y desempeñarse en igualdad de condiciones. No solamente en el financiamiento a nivel de estudiantes, sino en el financiamiento institucional. Por supuesto que el Estado debe tener un trato relativamente preferente con las instituciones que son estatales, pero con aquellas que no lo son, habilitar recursos en los cuales puedan competir en igualdad de condiciones, en base a calidad, en base a productividad y no en base a criterios que tal vez son históricos y que son menos justificables.
Iván, tú querías aportar algo. Sí, yo quería aportar un dato. Ya, a ver. Chile invierte el 0,34% del PIB en investigación y desarrollo, lo que nos sitúa no solo en la parte más baja de la OECD, sino que en la parte más baja de América Latina. Nosotros estamos a nivel de Venezuela y Cuba. Esa es nuestra inversión de Chile en I+D, lo que es dramático. Es realmente penoso. La inversión promedio de América Latina es 0,59. Nosotros estamos en 0,34. ¿Ya? Y esto ha sido muy consistente a lo largo de la historia de Chile. No es un tema de este gobierno, ni el anterior, ni el anterior. Es un tema que no hemos logrado instalar en la política pública, ¿cierto? La necesidad de que el país invierta más en investigación. Es fundamental. No obstante, esa baja inversión somos eficientes. ¿Sí? Y Chile tiene instituciones bien posicionadas en los rankings porque tiene muy buenos investigadores e investigadoras que con poco dinero hacen una gran contribución a la sociedad. Bueno, y a propósito de los rankings, de las mediciones y de la inversión también, quería preguntarles de si consideran ustedes que sería un aporte del Estado u organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, realicen este tipo de mediciones. Mediciones que les sirvan a los estudiantes o personas que quieran profesionalizarse o mejorar sus estudios. Se lo hago a los tres, no sé si quién quiere partir con esa, Iván. No sé si me permiten. Yo creo que, como decía Bárbara, los jóvenes cuando tienen que tomar la decisión de qué estudiar, dónde estudiar, necesitan mucha información, ¿cierto? Hay información objetiva que le aportan los indicadores públicos, ¿cierto? La acreditación, los indicadores de CIE, ¿cierto? La empleabilidad, que son datos objetivos. Nosotros hemos visto que lo más relevante a la hora de tomar la decisión es la opinión de su entorno cercano. O sea, son las familias las que... Claro, más que un ranking. Es que las familias miran también los rankings, ¿cierto? Y miran y dicen, bueno... Hacen el trabajo en conjunto. Claro. Entonces eso es lo primero. También hemos visto que los jóvenes están mirando otros aspectos en sus instituciones. Están viendo cuán sostenibles son, cuánto están aportando a los ODS, ¿cierto? Cuán verdes son sus políticas, ¿cierto? Eso también es relevante. En la Autónoma estamos trabajando en eso. Y lo último que a la luz de los cambios que la sociedad está experimentando, las personas están preocupadas de cuánto me va a preparar para el futuro, ¿cierto? Sabemos que los jóvenes que se están formando en este momento, que están entrando a la educación primaria, van a trabajar en labores en trabajos que ahora no existen, que en este momento no existen. Entonces, ¿cómo preparamos a los estudiantes, ¿cierto? En la Autónoma estamos con un programa de microcredenciales que ha sido muy valorado por nuestros estudiantes porque junto con la formación que tiene una enfermera, un administrador público, un ingeniero comercial, un abogado, ¿cierto? Se instalan ciertas skills que son necesarias para el futuro y eso genera mucha valoración de las familias porque dicen, mi hijo no solo va a tener una profesión, sino que va a tener algo más que le va a ayudar a enfrentar la incertidumbre. ¿Ustedes cómo lo ven, Marcos, Bárbara? Sí, yo concuerdo. Toda información que exista, que sea independiente, que sea de un tercero, va a ayudar. También es cierto, hay una cultura familiar del entorno. Yo no tengo claro que lo estemos haciendo mal, no lo sé. Acá hay expertos. A mí me parece que las tasas de abandono son normales, corríjanme, no son grandes tasas de abandono, pero bueno, todo esto se puede siempre mejorar. Bueno, por mi parte, a mí me parece que iniciativas que vayan en la línea de generar mayor información para la toma de decisiones de los estudiantes, mayor señalización y que permitan hacer más comparables las instituciones de educación superior, son muy positivas y muy pertinentes.
repito, la evidencia sostiene esto, lo posiciona como algo súper importante para el futuro y para las trayectorias profesionales. También desde un punto de vista de la equidad. Como decía Iván, el entorno muchas veces es muy importante para la toma de decisiones, entonces quizás para un estudiante que viene de una familia menos privilegiada, que quizás no tiene ningún referente, ningún familiar que haya sido profesional, es más importante que nunca para esos casos contar con información que le permita ver las opciones que tiene, las proyecciones que tienen las distintas carreras, las distintas instituciones de educación superior. E incluso creo que se podría ir más allá, no solo disponibilizar la información, sino también asesorar a los estudiantes, como darles opciones. Una vez que ellos envían su postulación y envían sus preferencias para las postulaciones de educación superior, quizás tratar de complementar y mostrar, ojo, estás postulando a esta carrera, pero esta otra tiene mejores proyecciones, estás postulando a esta institución, pero esta otra tiene mejor indicador en tal o cual lugar. Y eso es totalmente consistente con lo que muestra la evidencia en cuanto a educación y toma de decisiones. Y ese asesoramiento que tú mencionabas, Bárbara, que se podría hacer ¿por parte de quién? Creo que hay espacio para que se haga por parte de la sociedad civil o también por parte del Estado. O sea, hoy, actualmente, quien tiene la mayor información respecto a salarios, a empleabilidad, es el Estado. Esa información también podría estar a disposición de la sociedad civil para que distintas iniciativas puedan tomar parte en este proceso. Iván, en la última versión del World University Ranking de 2023, la Universidad Autónoma se posicionó en el top 10. En la dimensión de investigación que junto con la producción científica son clave para la generación de conocimiento en un país. Ahora, ¿qué relevancia tiene para la Universidad Autónoma el desarrollo de nuevos conocimientos a través de investigación científica que aportan con sus doctorados o con los posgrados también? Bueno, para la Universidad Autónoma la generación de conocimiento es su misión, ¿no? La universidad impactamos a la sociedad a través de la generación y la transmisión de conocimiento relevante, conocimiento que sirve para generar innovación, que sirve para mejorar los procesos de enseñanza. Nosotros estamos convencidos de que los ecosistemas formativos se enriquecen a través de la generación de conocimiento, es decir, cuando los estudiantes están expuestos a profesores, a grupos que en su proceso formativo están desarrollando investigación, su formación mejora, se preparan mejor para el entorno. Pero además hay algo muy relevante. Yo soy convencido de que el método científico es la mejor forma de aproximarse a la realidad, ¿cierto? De mirar críticamente el entorno. Y cuando tenemos un profesor que tiene estudiantes que están en riesgo de deserción, que están con situaciones de violencia, que están con situaciones de salud mental, ¿cierto? Él tiene necesariamente que evaluar el entorno, analizar lo que está pasando y tiene que proponer soluciones, ¿cierto? Y eso no es más que la aplicación del método científico en la práctica a la profesión. Entonces, para la Universidad Autónoma es fundamental que los estudiantes estén expuestos a un ambiente que sistematice la generación de conocimiento y que lo incorpore además en los procesos formativos, ¿cierto? La investigación tiene que impactar en el pregrado y esa es también la misión que tenemos. Pero yo creo que es la misión de todas las universidades. Una universidad que no hace investigación no debiera llamarse universidad, debiera hacer otra cosa. Debería ser parte de, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ustedes cómo lo ven como para ir cerrando ya este conversatorio? Sí, la actividad de investigar no es solo para producir paper, efectivamente, es parte de un ambiente de búsqueda de la verdad, del conocimiento que contagia a nuestros alumnos en una forma de pensar que está basada en evidencia, que no se, en fin, fanatiza con líderes así que lo prometen todo, en fin, todo lo contrario de lo que es la democracia. La ciencia y la democracia tiene valores muy parecidos de participación, de crítica, en fin, muchas cosas. Así que cuando nosotros
hacemos ciencia y se la transferimos a nuestros alumnos por osmosis, porque las clases no son de ciencia, son de muchas cosas, pero porque por las vibras le transmitimos estos valores, esta práctica científica. Creo que estamos contribuyendo a tener una sociedad más democrática, más participativa, más humana. Así que hacemos mucho más que producir paper, espero. Bárbara. Bueno, en la misma línea, también tengo una gran valoración por la producción de investigación. Creo firmemente en la toma de decisiones basada en evidencia. Creo que es lo mejor para las sociedades, para que avancen con base a datos y a información científica y validada. Y también creo en la investigación como parte de la experiencia formativa. O sea, creo que tener un docente que a la vez investiga de cierto tema, que es capaz de transmitirle a sus estudiantes, esa investigación genera una experiencia en el aula mucho más enriquecedora, y independiente si los estudiantes se van a dedicar o no a la investigación, van a ser profesionales mucho más íntegros. Muy bien. Oye, sin darnos cuenta, ya estamos llegando al fin de este conversatorio. Ranking Internacional de Universidades, el avance de las instituciones chilenas 2023, que cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma. Bueno, les quiero dar muchas las gracias, por supuesto, por su participación hoy día con nosotros, y a la audiencia también que estuvo ahí conectada y que hemos tenido esta jornada, y por supuesto a nuestros invitados que se dieron el tiempo de poder conversar y profundizar de este tema que es tan importante, por supuesto, de las mediciones internacionales de las universidades chilenas. Así que nada, muchas gracias a los tres. Gracias a ti, Josefina. Y les recuerdo que esta transmisión fue realizada por latercera.com y educalt.com. Que esté muy bien, muy buenos días. Generar un cambio durante una crisis medioambiental con 22 años, imposible. Detener la contaminación de las aguas en Chile mientras estudias, imposible. Pero el doctor Juan Matos, profesor de la Universidad Autónoma, apoyó la investigación de Antonia Castro, una estudiante de 5º año de Química y Farmacia. Investigaron durante un año creando fotocatalizadores para depurar los residuos del agua contaminada, resultados que fueron presentados en la Conferencia Mundial del Carbono de México. Parece imposible, pero entre lo imposible y lo posible hay una investigación. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Cambiar la medicina moderna a los 25 años, imposible. Evitar la amputación del pie diabético mientras estudias una carrera, imposible. Pero el doctor Gino Corsini, profesor de la Universidad Autónoma, creyó en Lucas Marambio, un estudiante de 6º año de medicina, y tras meses de investigación, crearon Herbact, el primer dispositivo médico que está en fase de prueba que podría evitar la amputación del pie diabético de millones de personas en el mundo. Parece imposible, pero entre lo imposible y lo posible hay una investigación. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.